Rarobicho anda por ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Muy buenos días. ¿Qué dice? ¿Cómo anda Y, ac- Areco? ¿Cómo andan los pagos? y acá andamos fresquitos, sí, hay un vientito que la verdad está fresco, che. Pero bueno, hay que acostumbrarse, ya se ve humeando varias casas, mucha leña Sí, se claro. quema acá por estos días. Mucha leña, Sí, ¿no? claro, claro. Sí, sí, sí. La que se junta durante todo el año, naturalmente. Y se junta, hay épocas, hay épocas de poda, bueno, aquí los que viven todo el año ya saben en qué momentos se junta, en qué momentos más de uno también agarra y se mete en algún campito a proveerse de su leña. Exactamente. Capaz que sin pedir mucho permiso, ¿no? Claro. Pero bueno. Bueno, Raro Bicho, ¿qué nos traes por aquellos lados? Y estuvimos pensando un poquito sobre la sangre, entonces, Sí. dado que es el tema de este mes del lado de acá, Sí, aquí en el campo no se puede hablar digamos, del campo argentino sin hablar de las carneadas. Claro, ¿cómo Y, no? y ese es un ritual que ya lo he visto un par de veces, pero bueno, es un ritual de matanza de vaquitas o de chanchos en los que la sangre tiene muchos roles, porque el buen matador, en principio, sabe dónde y cómo hundir el cuchillo para que el animal se desangre como Dios manda, claro. porque la morcilla se hace de sangre también. Sí, sí, sí. Sí. Y también porque a más de uno le gusta el punto medio de cocción del asado, ese punto en el cual uno aprieta la carne y se ve en el medio El el líquido juguito, rojo. ¿viste? Rosado. Exactamente. Así que, en fin, bueno, una carneada es un ritual donde todo es grandilocuente, porque por ejemplo, aquí en cada festejo grande de una institución se hace una o más de una vaquillona. Se asa con pelo, pero para que esté al mediodía se comienza quizás a las 3 o 4 de la mañana a prender el fuego con terribles maderas de quebracho, por ejemplo. Así que es todo grande Claro, el evento de la muchas horas, carneada. ¿no? Sí, sí. Muchísimas horas, con mucho ritual, que se pone así la carne, que cada maestro viene con su librito. Claro. Sí, acá, digamos, lo primero que se pregunta es quién es el encargado de hacer la vaquillona, porque ya tienen también su fama algunos de por acá en ese aspecto. Así que bueno, primera cuestión que tiene que ver con la sangre. Eh, Y que pasa sí, eso de que se aprende, ¿no? De generación en generación. Quizás a mí me enseñó mi abuelo, a mi abuelo le enseñó el capataz del campo de al lado, Claro. ¿no? ¿Pasa eso? sí, por supuesto, porque ya cuando llega una edad, más o menos en la adolescencia, ya aquellos que son de, de hacer las vaquillonas, los conocedores, empiezan a llevar para que los ayuden a sus hijos, sobrinos. Siempre hay un chico mirando también cómo se mata un animal, cómo se carnea. Eh, Así que sí, va pasando de generación en generación, y también hay muchos chicos que ya desde la edad quizás del colegio secundario dicen, no, yo quiero dedicarme a las tareas del campo, y entre todas esas tareas está también esto, ¿no? Que tiene que ver con saber cómo matar un animal, cómo prepararlo para que se cocine, y también que tiene también cierto estatus por Ujú. estos lados, o sea, saber hacer eso, saber hacerlo bien, así que está bien presente, y por supuesto en una carneada hay más sangre que en las tapas del diario Crónica de un mes entero, Claro, ¿sí? claro. Pero bueno, otra cosa es Sí, ser nacido y criado, ¿sí? ¿Qué es ser nacido y criado? Es ser Nick, como dicen acá algunos, no sin cierta ironía, algunos historiadores que no son muy afectos a los localismos. Ser Nick, Ujú. ser nacido y criado, en el pueblo en el que se vive confiere en algunas localidades del campo argentino un cierto derecho por encima de los que no son Nick, ¿no? Cierto derecho que muchas veces tiene que ver con la sangre, porque Mira. ser Nick no es solamente haber sido nacido y criado, sino pertenecer a un apellido que tiene quizás 2, 3, 4 generaciones en ese pueblo, y que también confiere cierto estatus por claro. los que son más nuevitos, o ni que hablar por encima de los que no son de ese pueblo, los que están de paso, Sí, ¿sí? sí, claro. Pero bueno, claro también que este localismo rara vez proviene de una bohemia folclorista, eh, porque bueno, por estos pagos termina siendo muchas veces el pretexto para atacar al que piensa distinto.
¿sí? Sin ir más lejos, hace unos meses a un flaco lo persiguieron, lo insultaron durante unas cuantas cuadras y después lo golpearon, que terminó en el hospital. ¿Por qué? Por no ser de acá, le dijeron. La cuestión es que el flaco tenía el pelo teñido, tenía una apariencia Claro. no muy de campo, y en realidad no importaba de dónde era, porque resulta que el flaco era nacido y criado acá. Sí, no, entonces el nacido y criado no es un localismo teórico No, o que no, no tiene no, nada que ver claro. con la historia. Es la persistencia de un pensamiento oligárquico disfrazado de tradición gauchesca. Claro. Y te lo hacen sentir, ¿no? Y lo hacen sentir, sí, lo hacen sentir. Por ejemplo, en el caso de este pibe, ¿no? Que estuvo en una noche donde eran todos nacidos y criados, Claro. pero algunos eran de sangre azul y otros eran de sangre roja. Y él era de pelo azul y así le fue. Así es. Claro. Y por último, Sí. vamos, también en el pueblito en el que yo estoy hay una empresa que es el centro de la economía, ¿sí? Se encarga de criar y matar pollos con las técnicas modernas más antinaturales para cualquier, Claro. para cualquier bicho, ¿sí? Incluso yo no podría asegurar, ya que estamos hablando de sangre, si estos engendros alados tienen o tuvieron sangre alguna vez por el modo en que nacieron y fueron criados. Claro. Pero los que sí tienen sangre son los obreros del peladero, ¿sí? Que se encargan, por ejemplo, de desmenuzarlos, trabajo que se hace con cuchillos en muchos casos, y que trae muchos accidentes laborales, ¿sí? Y acá, en este caso, cuando hablamos de accidentes laborales, ahí sí que no hay una tradición localista, porque los médicos laborales de la empresa, el sindicalismo de la empresa, las ART, que no son de la empresa porque ellas tienen sus propios intereses empresariales, Claro. los organismos de control estatales al servicio de la empresa y los dueños de la empresa son iguales en todos lados. Claro. ¿Sí? Los chupasangre de los empleados son como los pollos del criadero, no distinguen entre día y noche ni entre campo o ciudad. Excelente lo suyo, Raro Bicho. De golpe se me vino la imagen de Ledesma, ¿qué quiere que le diga? Y sí, Sí, claro. exacto. Sí, por Entre eso. otros, ¿no? Entre otros. Raro Bicho, le mandamos un abrazo grande desde acá y nos estamos viendo los próximos días seguramente. Así es, y nos escuchamos dentro de un mes en la colectiva. Un abrazo. Hasta luego. Un beso grande. Chau, chau. Ahí teníamos el Raro Bicho, justamente con su columna del mes de julio.